Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Matías, para los que no me conocen. Estoy más bien un poco en lo que es el laboratorio y ahora vamos a empezar lo que es la parte de implementación, ¿sí? Ahí va. Muy bien, pero antes de empezar vamos a ver un poco a dónde estamos, ¿no? Y lo primero que hicimos en el curso fue arrancar con una etapa que era análisis, ¿sí? ¿Y qué veíamos en el análisis? ¿Cuál era el objetivo del análisis? ¿Sí? El objetivo del análisis es saber qué hace el sistema, ¿sí? Y una vez que teníamos el análisis pasábamos a lo que es el diseño. Muy bien. ¿Y qué pregunta respondíamos ahí? ¿Cómo? Exactamente. ¿Sí? Y si les pregunto de los dos artefactos UML que había en el diseño, ¿cuáles son? Ah, ya. Tenemos dos. Diagrama de clase de diseño o DCD, ¿sí? Por las siglas. Y hay uno de esos dos que es que trabaja lo que son las interacciones del sistema y hay otro que trabaja lo que es la estructura, ¿sí? El diagrama de comunicación que trabaja las interacciones. Y el DCD, la estructura, ¿sí? Entonces, bien, pasamos por el análisis, que era qué, fuimos al diseño, resolvimos el cómo y tenemos dos diagramas. Tenemos diagrama de comunicación, que resuelve la interacción, y tenemos los DCD, que son la estructura, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a implementar ya con esto que hicimos. Entonces, bien, arranquemos. Primero vamos a ver un poco lo que es la introducción y después vamos a ver lo que es implementar una colaboración, ¿sí? Y en la colaboración vamos a ver lo que es la estructura y la interacción. Y después vamos a ver unas sugerencias a la hora de implementar más que nada el laboratorio el último, que es el 6, que es más bien implementación 3 semanas, ¿sí? ¿Qué queremos hacer cuando vamos a implementar? Vamos a implementar una colaboración. Si se acuerdan, una colaboración era todo lo que se generaba en el diseño para realizar uno o varios casos de uso, ¿sí? El resultado es código fuente, en nuestro caso va a ser C++, y la realidad es que una tarea de implementación se enfoca en realizar cierta funcionalidad del sistema, ¿sí? Ciertos casos de uso. Entonces, bien, ¿cómo implementamos una colaboración? Como vimos, tenemos estructura e interacciones, ¿sí? Cuando es la estructura, lo que vamos a implementar va a ser interfaces, clases con sus atributos y operaciones. Vamos a implementar las relaciones, generalización, realización, asociación. Y por último vamos a implementar las interacciones, que son los métodos. ¿Se acuerdan que las operaciones y métodos no son lo mismo, ¿sí? Una operación es la firma y el método es la implementación de la operación. Una operación puede tener varias implementaciones, varios métodos. Por ejemplo, cuando hay despacho dinámico. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces vamos a implementar las interfaces, ¿sí? La interfaz es estructura. Así que, ¿a dónde voy a ir yo para implementar esto? ¿A qué documento que ya generé voy a ir? Al DCD, que era la estructura, ¿sí? Entonces ahí vamos al DCD. Y la especificación de las operaciones la tenemos mismo en el DCD, porque ahí ponemos las operaciones que tiene la interfaz. Pero tenemos un problema, ¿sí? Hay lenguajes que no tienen la construcción de interfaz. ¿C++ tiene o no tiene la implementación de interfaz?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Una clase así nomás o una clase abstracta? Bien. Sin atributos y con todas sus operaciones abstractas, ¿sí? Esto es lo que es más la teoría. Ahora pasamos a ver una clase. Una interfaz, digo. Acá tenemos la interfaz, ¿no? Lo primero que voy a comentar de esto es, si ven, empieza con una I, ¿sí? Es una práctica bastante común, todas las interfaces empezar con la letra I, ¿sí? Luego tenemos las operaciones que son virtuales y también son puras, ¿sí? Virtuales puras, no le vamos a asociar un método, ¿sí? Y por último tenemos el destructor, que hay que declararlo y hay que poner virtual. ¿Alguien sabe por qué hay que poner virtual sí o sí? ¿Quién está hablando? Ahí va, está. O porque si no, no les compila o algo de eso. Esa puede ser una justificación, pero la justificación real es que cuando yo voy a borrar una clase en C++, si no tiene virtual, lo que va a buscar es el tipo estático, ¿sí? El destructor del tipo estático. Entonces va a ejecutar el destructor de la interfaz. Si yo le pongo virtual, va a ejecutar el destructor de la clase que lo implementa, ¿sí? Que lo realiza. ¿Se entendió? Por lo tanto, si yo en esa clase que realiza esa interfaz libero memoria y me olvido del virtual, lo que voy a estar haciendo es dejando memoria colgada, porque no se va a ejecutar nunca el destructor. ¿Se entiende? O sea que es muy importante poner este destructor virtual. El constructor se puede poner o no. Si no lo ponemos, lo que hacemos más es generarlo unos. Nos genera un constructor por defecto vacío que no hace nada. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bien, implementar la clase, estructura. Nuevamente vamos al diagrama que tenemos de la estructura, que es el DSD. ¿Sí? Generalmente los lenguajes orientados a objetos nos proveen una construcción que es la clase. Entonces, como es estructura, voy al DSD y saco todas las operaciones y atributos que tiene. Pero acuérdense que en el DSD no incluimos los constructores ni destructores, ¿sí? Y esto también hay que ponerlo. ¿De dónde lo sacamos? Del otro diagrama de la interacción, ¿sí? Cada vez que tenemos un create a esa clase, ahí tenemos un constructor o un destructor. Y también no olvidarse de las operaciones de acceso y modificación, que ¿cuáles son? Los getter y setter, exactamente. Acá tenemos una clase que es un tweet, por ejemplo. Tenemos el atributo que lo sacamos directamente del DSD. Constructor, método de acceso, getter y setter. Otros métodos privados. Y el destructor virtual, ¿sí? Entonces ahora pasamos a implementar las relaciones, ¿sí? Sí. Dale, ¿cómo no? O sea, si no está el virtual, dijiste que le tengo que buscar el destructor a la clase que... Sí, ya... Yo tengo esto, ¿no? Esta es la interfaz y tengo la clase que la realiza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no pongo virtual, cuando hago, por ejemplo, me defino que se igualice, supongamos, ¿sí? Yo tengo que instanciar con la que realiza. No puedo instanciar esta porque es abstracta, ¿sí? Entonces ahí instancio y después hago un delete. Si yo no pongo virtual, cuando hago este delete, se va a llamar el destructor de esta interfaz, que es una clase cuando vamos a implementar, ¿sí? Si yo pongo virtual, se va a llamar el destructor de esta clase. Entonces, si yo acá liberaba memoria y no puse virtual, como se va a llamar al destructor de la interfaz, esa memoria queda colgada. ¿Se entendió? ¿Sí? Excelente. Bien. Bueno, estamos por acá, ¿no? Implementar las realizaciones, ¿sí? Estas son todas las realizaciones que hay. Están generalizaciones, realización, que es la que veíamos acá, asociaciones o dependencias, ¿sí?
Otra vez estamos en estructura, siempre vamos al DSD. Lo que más quiero que se lleven de esta clase es cuando tengo que implementar algo de estructura, voy al DSD. Cuando tengo que implementar algo que es de interacción, voy a los diagramas de comunicación, ¿sí? Es siempre así. Entonces, para hacer una realización, ¿qué pasa? Los lenguajes que no tienen interfaz tampoco van a permitirnos hacer realización, no van a tener un constructor para eso. Por ejemplo, C++ no define la interfaz, menos va a definir una realización de una interfaz, ¿sí? Porque no tiene el concepto de interfaz. Dije todo mal, no sé si se dieron cuenta, ¿les dio cuenta? Es una generalización. La generalización es la relación de... no es una realización, sino que es la generación de una clase, cuando tenemos herencia, básicamente. ¿Sí? Entonces, eso también lo sacamos del DSD. Lo que dice acá es que hay lenguajes que no permiten hacer que un objeto herede de varios, ¿sí? ¿Se entiende? Solo puedo heredar de uno. Mi padre solo puede ser uno. No puede ser varios. C++ permite que pueda ser varios, ¿sí? Otro lenguaje como Java permite que sea uno solo nada más. ¿Cómo hacemos? En Java usamos extends, en C++ public, y en C# es bastante parecido a C++, pero sin el public, ¿sí? Bueno, realización, que sí es el que les dije antes de generalización. Otra vez estructura, DSD. ¿Y qué pasa? Lo que hablábamos esto, que si el lenguaje no me provee interfaz, menos me va a proveer una operación para realizar una interfaz, ¿sí? Entonces C++ lo que vamos a utilizar es la herencia, la generalización, ¿sí? O sea, cada vez que queramos implementar una interfaz, como la interfaz es una clase, heredamos de ella, que es este ejemplo acá, ¿sí? Y lo ponemos así, igual a la herencia. En Java, sin embargo, tenemos el implements, ¿sí? Porque Java también provee cómo hacer una interfaz. En Java se pueden definir interfaz. Entonces, como Java permite definir interfaces, también nos da un constructor para decir que implemento es interfaz. Y en C# es como lo vemos acá, ¿sí? Bien, asociaciones. Generalmente los lenguajes orientados a objetos no nos proveen una palabra clave como association o algo similar que nos permita decir que una clase tiene una asociación con otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? A través de referencias, ¿sí? O sea, va a haber un atributo que va a apuntar hacia esa otra clase. ¿Qué pasa? Como no está definido en los atributos en el DSD, le vamos a llamar pseudoatributos, ¿sí? Esto es un tema de nombres nomás. A esos atributos que son referencias le vamos a llamar pseudoatributos, ¿sí? Entonces, bien, estamos intentando implementar una asociación. Definimos solamente que hay una asociación de A hacia B si de A le hablamos hacia B. ¿Se entiende esto? Si A le habla a B en algún momento, definimos esa asociación. De B hacia A, no. Básicamente, si tenemos... En el DSD tenemos... La asociación la vamos a definir en A, ¿sí? En B no definimos nada porque B no va hacia A. ¿Se entiende? Simplemente eso. Pero ¿qué pasa? Ese tipo que vamos a poner ahí, ese pseudoatributo, no solo depende de la asociación, sino que también depende de la multiplicidad. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, si hay dos posibles escenarios. Si yo acá tengo 0, 1 o 1, ¿qué voy a definir en A? ¿Cómo? Un puntero, exactamente. ¿Qué es lo que dice ahí? Pero si tengo 0 aster, en realidad aster, o 1 aster, o lo que sea aster, ¿cómo lo puedo hacer? Con una colección, ahí va. Exactamente. Que eso de las colecciones lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? La semana que viene las 2 clases es para ver colecciones. Hay varias formas de definir colecciones, esto no importa muy bien ahora, pero básicamente cuando en el DSD yo tengo este tipo de multiplicidades, voy a ir por colección, y si tengo este otro tipo, voy a ir con un puntero nada más, ¿sí? Entonces, bien. Esto es básico, ahí tenemos persona que trabaja en una empresa tiene muchos empleados, ¿sí? Entonces,
¿Cómo implementarían la clase persona, ¿no? Lo primero que tienen que ver es de 0 a 1. Entonces lo voy a implementar como un puntero, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Ahí vemos el ejemplo y lo tenemos así. Entonces pasamos Esto sería una forma de verlo más conceptualmente. Una persona P tiene un puntero o una relación en realidad al objeto E. Y ahora vamos a ver el otro caso, ¿no? Que es el caso inverso, cuando la empresa tiene muchos empleados, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo en Java. En C++ es bastante parecido, ¿no? Ponle private, long, y después definir un tipo de lista, set, que lo van a ver la clase que viene, cómo se hace eso. Y ahí tenemos lo que es un poco más conceptual, ¿no? La empresa E minúscula tiene una colección de los empleados que son de tipo persona, ¿sí? Entonces, bien, van a tener que definir qué colección van a utilizar, qué tipo de colección van a utilizar, ¿sí? Van a utilizar un árbol, van a utilizar una lista doblemente encadenada, un hash, lo que sea, ¿sí? Esa decisión la van a tener que hacer en este momento cuando pasan a implementar, ¿sí? ¿Y qué van a tener que hacer ahí? Acordarse de todo lo que vieron en programación 3, ¿sí? Por ejemplo, si es ordenada la colección, yo no voy a poder tener un set ahí, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si yo necesito orden 1, promedio, para buscar por un identificador, capaz que un hash está bueno ahí, ¿sí? Todo eso que aprendieron en programación 3 van a tener que utilizarlo ahora para definir qué tipo de colección van a utilizar, ¿sí? ¿Me siguen? Y lo bueno saber es que hay muchos ambientes que ya te proveen estas colecciones. Por ejemplo, Java te provee y en C++ están las librerías STL de colecciones que le van a poder utilizar también, ¿sí? Bien, las dependencias. ¿Qué es una dependencia? Es cuando tengo la flecha esa punteada en el DCD. ¿Cómo? Ahí va. No es solamente cuando está la línea punteada de dependencia, que simboliza una dependencia entre dos clases en el DCD, sino también cuando tengo una asociación, generalización, realización, ¿sí? Eso también genera dependencias. Y esto es básicamente el include, ¿no? Incluir algo. C++, Java y después C# ahí abajo para que les quede. Bien. Entonces ahora pasamos a la otra parte. Estábamos en el DCD, estructura, estábamos implementando la estructura. Y ahora vamos a implementar lo que es la interacción. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Al diagrama de comunicación, ¿sí? Estructura, voy al DCD. Interacciones, voy al diagrama de comunicación, ¿sí? Bien. Entonces, lo que dice más o menos esta BPT es que tenemos las operaciones definidas porque ya definimos las clases con el DCD, pero no tenemos los métodos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir a los diagramas de interacción, que uno de ellos es el diagrama de comunicación. Entonces, bien, el diagrama de comunicación no quiere ser un pseudocódigo, ¿no? ¿Qué quiere ser el diagrama de comunicación? ¿Para qué sirve? Sirve para que podamos asignar las responsabilidades a los objetos, ¿sí? O sea, ¿por qué lo hacemos? Para poder asignar las responsabilidades a los objetos. Pero una vez hecho, ilustra una lógica bastante general de lo que es el método que tenemos que implementar, ¿no? Entonces, ahí cuando tenemos una operación, cualquiera sea la clase A, lo que vamos a ver es al diagrama de comunicación, ver dónde entra esa operación en la clase A y ahí implementarla, ¿sí? Básicamente, un ejemplo, tenemos venta, el método que le llega es total de ventas, total venta, entonces lo que hace es iterar y mandarle un mensaje a línea de venta que es subtotal, ¿sí? Y después lo suma y devuelve el total de las ventas. Bien. Básicamente, iteramos, como decía ahí el diagrama de comunicación,
Lo sumamos al total y lo volvemos, ¿sí? Le mandamos el mensaje que está acá, está por acá, subtotal, a las líneas de venta y retornamos, ¿sí? Es bastante directo el pasaje de lo que es el diagrama de comunicación a lo que es el código. Bien. Sugerencias cuando van a implementar. Antes de implementar algo, lo que sea, busquen si ya no está hecho, ¿sí? Eso es la básica. O sea, no me voy a poner a reinventar la rueda siempre que quiero hacer algo, ¿sí? Si el entorno que tengo me provee las colecciones, implementación de las colecciones, no voy a ir y me voy a implementar una lista encadenada. No tiene sentido, ¿sí? Bien, comprender en qué lugar de la arquitectura encaja la implementación ayuda a identificar oportunidades de reuso, ¿sí? Esto es básico. Ustedes tienen un CPP enorme y ven que 20 veces se repite el mismo código, ¿sí? Pásenlo a un método privado o a lo que sea para llamar ahí. O tienen mucho código repetido que solo cambia el nombre de la variable, ¿sí? El nombre de la variable me refiero al atributo que llaman del objeto que le pasan o lo que sea. Es solo una línea la que cambia. Intenten hacerlo de una forma para no repetir 20 veces lo mismo, ¿sí? Acuérdense que cuando algo tiene que cambiar de esas 20 líneas repetidas 20 veces, van a tener que cambiar en 20 lugares, ¿sí? Si ustedes lo ponen en un método, solo uno, y después quieren cambiarlo, van ahí y lo cambian, ¿sí? Asegurar que el código nuevo que entre sea coherente al resto del sistema, ¿sí? ¿Qué significa esto? Para apoyarle un ejemplo, si yo agarro y decido que los controladores, por ejemplo, sean singleton, cuando voy a agregar otro controlador, lo hago singleton también, para ser coherente con el resto del sistema, ¿sí? Cuando toman una decisión, después está bueno que se siga en todo lo que es el código. ¿Se entendió este punto? Excelente. Y la otra sugerencia es cuando vayan a implementar cualquier cosa, pero en realidad cuando vayan a implementar el laboratorio, les recomendamos fuertemente que empiecen con las clases menos acopladas, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre por qué empezar por la clase menos acoplada? ¿Cómo? Exactamente. Yo agarro una clase que está poco acoplada, la puedo implementar toda entera sin implementar todas las clases que se acoplan a ella, porque son pocas. Entonces ya la puedo empezar a testear, por ejemplo. Además, si yo empiezo por las menos acopladas, las testeo esas menos acopladas, y cuando voy a implementar la acoplada, como implementé primero las menos, ya están implementadas las otras. ¿Entiende la idea? Bien, excelente. Bueno, esto es la parte de generación de código. Básicamente agarro el DCD, agarro el diagrama de interacción, que por algo los hice, ¿no? Y ahí me pongo a implementar. Estructura, voy al DCD, y si es interacción, voy al diagrama de comunicación. ¿Sí? Bien. Excelente. Ahora lo que vamos a ver un poco es cómo manejar los objetos, ¿sí? Este es un poco el contenido que vamos a ver. Vamos a ver cómo manejamos las referencias, cómo C++ maneja las referencias, cómo otros lenguajes manejan las referencias. ¿Qué pasa cuando tengo objetos compartidos? ¿Qué pasa en la copia de objetos? Acuérdense que los objetos tienen identidad. ¿Está bien copiarlos? ¿Está mal? Y después vamos a ver varias estrategias de cómo manejar la destrucción de objetos, ¿sí? Básicamente es un poco el resumen. Los objetos son manejados a través de referencias. El lenguaje de programación implementa las referencias de varias formas. La identidad requiere que los objetos sean compartidos, y esto hace que las copias haya que examinarlas a ver si está bien o mal, ¿sí? Básicamente en la primera línea de la presentación nos habla del stack y del heap, ¿sí?
Me dice que en tiempo de ejecución los objetos no son alojados en el stack, sino que son en el heap, ¿no? Son alojados en el heap. ¿Y qué es eso del stack y el heap? Estática y dinámica, bien. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Ahí va, la memoria estática se dice que está en el stack, la memoria dinámica se dice que está en el heap, ¿sí? Básicamente el stack y en el heap son dos pedazos de memoria, ¿sí? Dos partes de la memoria. Por acá decían, el heap está en la memoria dinámica, porque es la que se pide con new. Y acá está la memoria estática. Básicamente se llama estática porque no es dinámica, ¿sí? Es así, aunque no lo crean. Bien. Entonces, bien, dice que los objetos están acá en el stack, ¿no? En el stack, en el heap. Y la forma de acceder al objeto es mediante una referencia, ¿ok? Las referencias van a estar siempre en el stack. Entonces, bien, tenemos referencias en el stack y los objetos que creamos con new en el heap, ¿sí? Las referencias pueden ser void, que básicamente esto es cuando no apuntan a ningún objeto, null, exactamente. O pueden ser attached cuando están apuntando a un objeto, ¿sí? Bien. Esto es fundamental. Y acá tenemos un poco la representación. Ahí tenemos el stack, que es un pedazo de memoria. Tenemos el heap y todo apunta a los objetos que están en el heap, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? En algunos lenguajes C++, por ejemplo, las referencias se implementan de forma explícita, ¿sí? Básicamente una referencia es un puntero en C++. Entonces, bien, cuando ponemos así, lo que hacemos es definir un puntero, una referencia a un objeto de la clase A. Pero alguien se anima a explicarme lo que pasa cuando no ponemos el asterisco y ponemos clase A igual objeto A. ¿Dónde se crea? Exactamente, se crea acá. Sí, se crea en el stack. ¿Sí? Lo que mencionaba el compañero es que nosotros no hacemos new ni delete de las cosas que están en el stack. Si nosotros tenemos una operación así, esto cuando empieza la operación se crea la variable en el stack. Cuando salimos del bloque se elimina esa variable en el stack, ¿sí? No es que nosotros hacemos un new acá, queda en el heap y cuando salimos del bloque sigue existiendo ese objeto. ¿Se entiende? O sea que la memoria en el stack la manejamos por esto que son los bloques, cuando empieza un bloque y cuando termina, y la memoria que está en el heap la manejamos nosotros con new y delete, ¿sí? Entonces C++ no nos permite tener en el stack objetos, ¿no? Sin embargo, Java o C++ ya no nos permiten hacer esto, ¿sí? Básicamente cuando definimos una clase A, ya lo que hace es definir una referencia, ¿sí? A esto le van a poder asignar null, por ejemplo, porque es una referencia. C#, y Java. C++ es puntero y también nos permite eso. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos para que sea void? Para que no apunten a ningún objeto. C++ null mayúscula, Java y C# null minúscula, ¿sí? ¿Cómo hacemos para crearlos? Hacemos new. Se crea en el heap, como estuvimos hablando. Y esta asignación es una asignación de referencias, ¿sí? Estamos asignando punteros, sería. Bien. Algo que se repite mucho en todo lo que es el mundo de orientación a objetos es que hay objetos que tienen que ser compartidos.
Por ejemplo, tenemos clientes que tienen un vendedor, ¿sí? ¿Qué pasa? Una posible forma sería copiar al vendedor y que todos apunten al mismo vendedor copiado. Pero ¿qué pasa ahí? No comparte la identidad. Son distintos vendedores y además progresan ellos solos, ¿no? O sea, si vos tenés 3 vendedores copiados y a uno le cambias algo, no se replica la información a los 3, ¿sí? Entonces, cuando tenemos objetos, la identidad es importante, y si tenemos que compartir, no nos sirve la copia, nos sirve compartirlos con referencias. Básicamente, esta PPT lo que dice es más o menos eso, ¿no? A partir de la copia, ambos elementos evolucionan independientemente, ¿sí? Acuérdense que la copia de un objeto básicamente es agarrar, copiarlo con todas las propiedades, pero son 2 objetos distintos. Entonces, por lo que hablamos recién, de que evoluciona independientemente y eso a mí no me sirve, copiar objetos no estaría de todo bien, ¿sí? No hay que hacer eso. Pero tenemos 3 casos, ¿no? Los data value, cuando lo vayamos a implementar, van a ser objetos también formalmente. Porque C++ no tiene un constructor que sea data value, data type, ¿sí? También otro caso que podemos copiar los objetos son cuando son una clase de diseño. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? Por ejemplo, una fábrica, ¿sí? Una fábrica la podríamos copiar, no tiene tanta identidad, ¿sí? Y después los otros son objetos que representan colecciones. Básicamente hay 2 tipos de copias. Está la copia plana y la copia en profundidad. Copia plana básicamente es copiamos el objeto tal cual está y hasta las referencias, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un objeto original y lo copio, tengo la copia y quedan apuntando lo mismo, ¿sí? Porque copié la referencia. ¿Se entiende? Y el otro se lo deben imaginar cómo es básicamente copia en profundidad. Cada vez que tengo una referencia voy en profundidad hacia ahí y sigo copiando, ¿sí? Básicamente los 2 tipos de copias que hay. Entonces, bien, copiar data values, que era el primer caso. No tienen identidad los data values, ¿no? Y siempre queremos disponer de un ejemplar diferente. Entonces, lo que vamos a aplicar ahí es la copia en profundidad, ¿sí? Esto es algo que tomamos en el curso, pero es muy discutible también. Por ejemplo, ¿por qué es discutible? Porque les parece que capaz que la copia plana podría ser mejor. ¿Y la de presentación? Ese es el uso más común. O, en realidad, el data value es un dato. Yo se lo puedo pasar a la presentación, también se lo puedo pasar a la de datos, que no las implementa, o se lo puedo pasar a otra de servicios. Los data values como que viven en las 3 capas o en todas las capas, ¿sí? Suponete que tenemos un requisito, no sé cuál es el requisito, por ejemplo, no se me ocurre uno, pero que queremos copiar ese data value. Y la pregunta que nos hacemos es si estaría bien o no copiarlo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que no tiene identidad, y entonces lo podemos copiar. ¿Era esa la pregunta o me perdí? Entonces la pregunta que estabas es ¿por qué no puede ser plana la copia? Ahí va, sí, esa es la principal ventaja de la copia de la copia plana, ¿sí? Si tengo estos son data values. Y tengo que apuntar a B, ¿no? Que es otro data value, ¿sí?
si yo elimino A' cuando en A vaya a acceder a B, ahí va a dar un cementation fall o algo de eso. ¿Qué ventaja tiene la copia plana? Esa es una desventaja de la copia plana, ¿no? ¿Qué ventaja tiene la copia plana? Menos memoria, más rápido. Generalmente no se tiene que implementar, los lenguajes te lo implementan. Ustedes en C++, si igualan dos data values, se copia la memoria de un lado a otro, entonces no tendría que implementar. Sin embargo, la copia en profundidad la tengo que implementar, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que queramos, vamos a decir una o la otra, ¿sí? En este curso, lo que vamos a seguir es hacer en profundidad, ¿sí? Lo que son las data values, ¿ok? Bueno, la copia de objetos que ya hablamos tienen identidad. No es aceptable copiarlo, sino que hay que compartirlo. Y como regla general, ahí está el no enorme que nos dice no copiar objetos, ¿sí? Por todo el tema de la identidad de lo que estuvimos hablando. Y siempre hay casos donde se puede realizar copia de objetos como la que estuvimos hablando, cuando son data value, cuando son una clase de diseño, cuando son colecciones, ¿sí? Bien, el último caso que nos quedaba a ver es la copia de colecciones. La copia de colecciones es un caso medio extraño, o se podría considerar así, porque hay estructura de datos que no tienen identidad, pero hay objetos con identidad. Entonces, ¿qué haríamos en estos casos? Básicamente lo dice ahí la PPT. Si es una colección de data values, como no tiene identidad, hacemos la copia en profundidad. Sin embargo, si es una colección de objetos, lo que vamos a hacer ahí es una copia plana. Para obtener algo así, ¿no? Tengo la original que apunta a los objetos y la copia que también apunta a los objetos. ¿Sí? Excelente. Y pasamos al último tema de la clase de hoy. ¿Qué pasa? Los objetos que se alojan en el heap, como ya estuvimos hablando, se eliminan cuando uno hace un delete, ¿sí? Los que yo tengo en el stack no me tengo que preocupar porque cuando termina el bloque, como estuvimos viendo en la función esa, termina el bloque y se libera solo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ya no es más de utilidad ese objeto, hay que eliminarlo, ¿sí? Y hay como dos enfoques, ¿sí? Está el automático, que es el que usa Java y C#, que es un enfoque de tener un garbage collector, que ahora vamos a ver lo que es. Y está otro enfoque que es manual, básicamente el que vienen haciendo ahora cuando necesito borrar algo, hago delete, ¿sí? Acá hay un comentario que dice que existen librerías que nos implementan el garbage collector para C++. Bien, ¿qué es el garbage collector? Básicamente tenemos como un proceso, podríamos llamarle, que está viendo la memoria todo el tiempo y lo que hace es agarra un objeto en memoria y dice, ¿tiene referencias? ¿Hay referencias hasta este objeto? Y si no hay referencias, libera la memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto está bueno porque a nosotros como programadores nos libera de eliminar objetos, ¿sí? Tenemos este garbage collector que está por ahí corriendo y cuando ve un objeto que no tiene referencias, va y lo elimina, ¿sí? Entonces, por ese lado está bueno el garbage collector. Y después tenemos el otro enfoque que es la destrucción manual, que es la que venimos haciendo hasta ahora. Claramente creo que el primer punto lo saben bastante, que es más complejo y delicado, o sea, me equivoco en algo y me da el querido cementation fall o dejo mucha memoria, la memoria aumenta, mucha memoria colgada, la memoria aumenta de forma tremenda. ¿Y qué problema nos traen? Nos traen problemas de memoria inaccesible y referencias colgantes, ¿sí? Bien, memoria inaccesible. Acá está el método que define lo que es memoria inaccesible, ¿no? Hago un new de un jornalero que es un empleado. Termina el método y perdí referencias. Esta variable que yo creé acá con un new sigue en el heap, no se liberó. O sea que hasta que no termine el programa no se va a liberar ese espacio de memoria, ¿sí? También se llama memory leak. Lo comento por el nombre del método, ¿sí? Referencias colgantes. Es la que hablábamos más bien en la copia, cuando hacíamos copia plana, ¿no?
Tengo dos variables, en una la creo, en otro asigno E2 igual a 1 y hago delete de 2 y después retorno E1, ¿sí? E1 está apuntando a un lugar donde yo ya devolví la memoria, ¿sí? Está apuntando a basura. Entonces ahí cuando intento acceder a 1, explota el programa o tiene comportamientos raros, ¿sí? Este es el caso de referencias colgantes. Y acá tenemos una moraleja que es cuidado al utilizar objetos compartidos. Esto se llama cuando tenemos objetos compartidos, ¿sí? Entonces bien, esta es una recomendación bastante buena para lo que es el laboratorio, ¿sí? Siempre que creo un objeto, ya estoy pensando en dónde eliminarlo, dónde lo voy a eliminar, ¿sí? Hay una muy buena regla que es, típicamente quien lo crea será el que lo destruya, ¿sí? El que tiene la responsabilidad de crearlo va a ser el que lo va a destruir. Y otro buen tip también para el laboratorio que hay programas como Valgrind, que lo que nos dice es ejecutamos el programa y este Valgrind nos dice cuánta memoria estamos dejando colgada, ¿sí? Entonces algo que pueden hacer ustedes cuando terminen todo, construyan el software que se le pide, es correr este Valgrind y ver cuánta memoria están dejando colgada y además le dice dónde están dejando memoria colgada, ¿sí? Un laboratorio que tenga cero memoria colgada va a ser muy bueno, sin dudas. Esta es una estrategia, es destrucción manual. Después tenemos otra estrategia que es no destruir objetos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo no destruyo objetos, ¿qué problema tengo? Que se consume la memoria, pero hay un tema que es, por ejemplo, imagínense un sistema que está vivo y no se va a bajar, ¿no? Es un sistema que está todos los días operando y yo por día creo, no sé, 1 GB de memoria, ¿no? Creando objetos, lo que sea. Entonces pasa un mes y yo necesito 30 GB para mantener el sistema. Pasa otro mes, necesito 60, todo así. Entonces va a llegar un momento que la memoria no me va a dar, ¿sí? Así que esta estrategia de no destruir objetos no aplica para esos programas que van a durar en tiempo, en ejecución, mucho tiempo, ¿sí? Y la última estrategia es usar contadores de referencia. Esto es, en el objeto mismo tengo un contador de referencias al objeto, ¿sí? Entonces cuando llega a 0 ese contador de referencias lo elimino, ¿sí? Esto tiene un problema que es el de cuando tenemos referencias circulares, ¿sí? ¿Sí? Ahí tengo que A tiene una referencia de C, B tiene una referencia de A y C tiene una referencia de B. Por lo tanto no tengo que eliminar ninguno de esos objetos, ¿sí? Pero en el sistema nadie apunta a ninguno de ellos tres. Entonces también es memoria colgada, ¿sí? Es memoria inaccesible, nadie puede acceder ahí. Entonces este último sistema de tener la cantidad de referencias y si es 0 lo borro, para ese caso no me sirve y hay que tenerlo en cuenta si lo vamos a utilizar, que esos casos me puede quedar memoria colgada, ¿sí? Bien, excelente. Bueno, esto es lo que había para la clase de hoy. Las 2 clases que vienen son de lo que son los contenedores, las colecciones, cómo se implementan, y después veremos qué más sigue. Muchas gracias.